Centro Cristiano Agua Viva presenta al pastor David Andrés Osuna Díaz. Somos una iglesia cristiana centrada en el Evangelio y la Palabra de Dios, con la necesidad de anunciar y proclamar el nombre de Jesucristo a través de la predicación fiel de su palabra, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos de Cristo. Segunda de Corintios 2:17. El tema general que venimos desarrollando es el libro de Esdras. ¿Recuerda por ahí donde nos quedamos en el libro de Esdras? Y abrimos un paréntesis para hablar acerca del verdadero discípulo y cómo la palabra de Dios nos ha guiado, nos ha enseñado, nos ha abierto los ojos para que nuestro caminar cada día sea mejor, pero no por nuestra capacidad. Pero no nunca por lo que nosotros podemos hacer, sino por la obra de Cristo que se está llevando a cabo en nosotros. Nuestro tema general entonces es el libro de Esdras. Y estamos hablando acerca de los hijos de Israel que han salido de la esclavitud de Babilonia, han estado 70 años esclavizados en Babilonia y ahora regresan. 70 años es toda una vida. Y en ese tiempo que estuvieron en Babilonia, tomaron mujeres extranjeras, mujeres que no eran del pueblo de Israel. Ya habían hecho una familia. Pero cuando los hombres que están cautivos en Babilonia escuchan la palabra de Dios, que era tiempo de regresar a Israel, regresaron con sus familias. Regresaron con sus esposas extranjeras. Pero de pronto Esdras comienza a orar y comienza a llorar. Y no es que estaba estresado Esdras, sino que comenzó a sentir un dolor muy profundo por el pecado que había cometido el pueblo de Israel. Eso es lo que todo nacido de nuevo siente por el pecado. No amamos el pecado, aunque cometemos pecado, pero lo que sentimos con el pecado es un dolor, es un rechazo, es: Señor, ayúdame, Señor, no quiero volver atrás, Señor, ten misericordia, porque en nuestras vidas está el Espíritu Santo. Ahora, Esdras está sintiendo ese dolor porque el pueblo de Israel cometió pecado. Los hombres de Israel se les dijo que no podían tomar mujeres extranjeras, y las mujeres se les dijo que no podían tomar hombres extranjeros. Pero como decía nuestro hermano Héctor hace un rato, el ay de tu mamá, ¿verdad? Ay de ti si metes tu dedo en la plancha. ¿Y qué hace el niño? Lo va a comprobar si es cierto que quema la plancha. Pero en lo espiritual muchas veces actuamos como niños. Pero qué bueno es que pues algún día tocamos la plancha. Pero si ya a nuestra edad, después de 30 años, no, antes, ¿verdad? Pero pensemos, si ya de 30 años casado con tus hijos, todavía tu esposa te tiene que cuidar de la plancha. Y te dice: ay de ti si no toca la plancha. ¿Es normal? Ya no es normal. No ha madurado. Yo creo que ni con periódico madura. Pero en nuestro caminar como cristianos es todo un proceso. Muchas veces buscamos perfección en uno mismo y queremos ser perfectos y decimos: bueno, este año me he propuesto hacer esto, me he propuesto obedecer, me he propuesto caminar en santidad al Señor.
Pero ni bien ha llegado los Reyes Magos y nos damos cuenta que nuestras grandes promesas que hicimos en el culto el 31 de diciembre, aún lo recibimos el año ayunando, nos damos cuenta que no funcionó. Mejor hubiera cenado mi pollo. Había variedad en la casa, pero yo quise recibir el año ayunando, pero me doy cuenta que no puedo. ¿Por qué? ¿Es asunto nuestro? No. Amados hermanos, somos llamados para depender de Dios los domingos solamente. No. Todos los días de la semana. Todos los días de la semana tenemos que aprender a depender del Señor. Los hijos de Israel cometen ese pecado y el dolor comienza a sentirlo Esdras. Y comienza a llorar y se pone en silicio y el pueblo le dice: ¿por qué lloras? Por el pecado del pueblo. ¿Y cuál es el pecado del pueblo? Que los hombres tomaron mujeres extranjeras. Y es ahí donde se confirma si somos o no somos. Es ahí cuando nuestra voluntad se tiene que hacer a un lado. Es ahí donde nuestras emociones las tenemos que separar. Es ahí donde nuestros sentimientos, aun si quedaran pedazos, los tenemos que alejar. ¿Por qué? Porque me voy a someter a lo que la palabra de Dios dice. ¿Está conmigo? Eso es lo que nosotros debe haber en nuestros corazones. Como hijos de Dios, la lucha que tenemos es en la mente. La lucha que tenemos es de no hacer la voluntad de Dios y de seguir haciendo nuestra sagrada voluntad. La lucha es que nuestra mente siempre está buscando la oferta de Satanás. ¿Cuál fue o cuál sigue siendo la oferta de Satanás? ¿Alguien recuerda? La oferta de Satanás en el Edén, ¿cuál fue? Bueno para comer, agradable a los ojos, bueno para alcanzar sabiduría. Serán como Dios. Y eso es lo que el hombre natural, o es más bien también el cristiano, es atacado con esa trampa. Por eso constantemente necesitamos ir a la Escritura. ¿Por qué Esdras sintió el dolor del pueblo de Israel que había hecho lo malo ante los ojos de Dios y habían regresado? ¿Por qué no Esdras dijo: bueno, estamos contentos, corremos a las mujeres, nos quedamos con media iglesia? No, mejor que vengan más. Dice la señorita: hermano, como no había joven aquí, él le traigo una oveja más. Permita Dios, dirá mi papá. No es así. Algo muy claro dijo nuestro hermano Héctor. Primero arregla tu condición como pecador, porque vas a entrar en una lucha. Amados hermanos, Esdras no está pensando en ser un pueblo grande, pero es que las mujeres de Babilonia son muy fértiles. Esdras no está pensando eso. Leyó la Escritura, meditó en la Escritura. La Escritura lo confrontó. La Escritura le enseñó el camino que tenía, donde tenía que guiar al pueblo. El Espíritu Santo redarguyó ese corazón de Esdras, y por eso
comienza él a sentir esa carga. Pero aquí es donde se ve si estamos nosotros dispuestos a hacer la voluntad de Dios, o queremos seguir en nuestra propia voluntad. Esos hombres estuvieron dispuestos a salir de Babilonia muy alegres, muy contentos. Van a regresar a su tierra. Han regresado a Israel, han dejado todo ahora en Babilonia y están en Israel. Pero ya estando en Israel, aumenta la presión. Ya estando en Israel, comienza la purificación. Lo mismo nos pasó a nosotros. Venimos al Señor contentos, alegres, recibimos a Cristo. Dios abrió nuestros ojos. Tal vez al principio nos llenaron de basura la cabeza, que Dios iba a hacer grandes cosas en tu vida, y las grandes cosas te enfocaron en lo terrenal. Si tú ves un carro que te gusta, tócalo y decláralo: este vehículo es mío, y espéralo en la esquina y se te va a dar. Este edificio es mío, esta casa es mío, este hombre es mío. Creo que había una canción así, ¿verdad? Y te salió cierto. Pero a la medida que vamos entendiendo lo que es el Evangelio, nos damos cuenta que el Evangelio no es de este mundo. Nos damos cuenta y vamos entendiendo mejor que el Evangelio no es comida ni bebida, sino es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Amados hermanos, nos podemos pasar años y años llamándonos cristianos y teniendo un corazón inflamado, hinchado de orgullo, de avaricia, de egoísmo, de altanería. ¿Cómo necesitamos nosotros comprender lo que es el Evangelio? Para que caminemos de acuerdo a la Escritura, como Esdras. Esdras está contento que el pueblo ha regresado. Esdras va a hacer una fiesta y está pensando en celebrar las fiestas. Pero de pronto se va la palabra y se da cuenta que no puede celebrar las fiestas. Y se da cuenta que no se trata de un avivamiento, se trata de obedecer la palabra. Y el Evangelio es el mismo. La palabra de Dios es la misma. Y aquí esos hombres que un día salieron de Babilonia, ahora van a escuchar lo que menos quieren oír. Se tienen que separar de sus mujeres, porque son extranjeras. Pero ojo aquí, porque aún sabiendo lo que la Escritura dice, tomaron mujeres. Y ahora se tienen que separar de ellas. Amados hermanos, para ellos era una decisión bastante crucial. Para ellos era una decisión que por un momento se complica. Pero ¿cómo necesitamos nosotros comprender esa parte de la obra de Dios? Si no comprendemos esa parte, vamos a estar dando vueltas en el mismo lugar. Y nunca vamos a avanzar a la perfección. Nunca vamos a caminar en obediencia a la palabra. Y constantemente vamos a estar cayendo
en lo que yo pienso, en lo que yo entiendo. Pero si hay algo que nos debe interesar es lo que dice Juan 8:31. Léalo. Léalo en voz alta. Juan 8:31, ¿cómo dice? Léalo, por favor. ¿Lo tiene? La importancia que debe tener en nosotros. A ver qué dice. ¿No es acaso el mismo evangelio de Esdras? ¿Qué está haciendo Esdras? Está regresando a la palabra. Ha visto que el pueblo se ha salido. Ha visto que el pueblo ha tomado decisiones fuera de la palabra. Y ahora está regresando a la palabra. Queremos nosotros ser verdaderos discípulos. Queremos avanzar, queremos que nuestro entendimiento sea mejor. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en la palabra. Jesús le dijo a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, ¿dónde? En el templo, trabajando, haciendo. Lo único que va a renovar nuestra mente es la palabra. Lo único que va a producir en nosotros un cambio es la palabra. Pero, amados hermanos, muchas veces estamos desechando la palabra. Tal parece que leemos la palabra y nuestro corazón se ha endurecido, que la leemos, la oímos, nuestros ojos lo están viendo, la estamos tocando y no pasa nada. Nuestro corazón tal parece que se ha engrosado, porque nuestro orgullo está muy alto. ¿Cómo yo voy a regresar? ¿Cómo yo voy a humillarme y a decir, hermano, estoy mal? A decir, bueno, necesito de Dios, o sabes, voy a tomar unas decisiones de acuerdo a la palabra. ¿Qué va a decir la gente de mí? Amados hermanos, eso es lo que hace la palabra. Nos lleva al arrepentimiento. Y arrepentirse es apartarse del camino de pecado, de desobediencia, de rebeldía, de afán, de avaricia, y enfocar nuestra mira en Cristo. Queridos hermanos, no podemos nosotros hablar un evangelio para cautivar el corazón de la gente. No podemos nosotros buscar la manera, una estrategia de cómo llenar este lugar y que la gente esté motivada y que la gente trabaje y que la gente se activa. No somos llamados para eso. Más adelante vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad como pastor, como ministro. La responsabilidad que tenemos no es llenar lugares. No. Qué bueno que tenemos este lugar y podemos nosotros tener unas reuniones en este lugar. Pero no es el lugar, es la formación del corazón de cada hombre. Pero ¿quién va a formar el hombre, el corazón del hombre? La palabra de Dios. Ahora, si para nosotros la palabra de Dios es simplemente un medio para obtener satisfacción personal, es un medio solamente para obtener beneficio,
es un medio solamente para recibir honra y gloria de los hombres, lo mismo hacían los fariseos. Lo mismo hacían esos hombres que oraban en las esquinas, ayunaban, servían a la gente, pero todo lo que hacían era no para la gloria de Dios, para la gloria de ellos. Para nosotros, el mensaje de Esdras es un mensaje espiritual. Amados hermanos, es que tiene que ser Dios y no nosotros. Aún con nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de hablarles, de exhortarles. Tenemos la responsabilidad de estorbar para que ellos no se deslicen en el pecado, para que ellos no se deslicen en el afán, en la avaricia. Tenemos la responsabilidad de estorbar, pero no tenemos la capacidad de cambiar, por mucho garrote que le demos. No. En su tiempo, en su momento, asienta muy bien. Pero ojo aquí, en lo espiritual, en nuestras vidas como cristianos que somos, estamos muy comprometidos con muchas cosas. Este pueblo que fue a Babilonia se comprometió con mujeres extranjeras y ahora le están diciendo: tienes que dejarlo. Tal parece que el cristiano está comprometido no con Dios, está comprometido con las cosas que quiere de Dios. Por eso el evangelio humanista, cuando el hombre es centrado o es el centro y Dios está a favor del hombre y Dios está obligado a cumplir los caprichos del hombre, le queda muy bien eso. Pero eso no es el evangelio de Cristo, es el evangelio del infierno. Estamos muy comprometidos con las cosas y se nos está olvidando lo importante que es la palabra de Dios. Todo el pueblo de Israel sabía que no tenían que tomar mujer extranjera, pero ninguno de ellos fueron abiertos sus ojos. Ninguno de ellos fue conmovido al arrepentimiento, sino Esdras. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a pensar que la comida, que el vestido es lo más importante que obedecer la palabra de Dios? Pero nuestra obediencia la cubrimos con muchas obras llenas de egoísmo, llenas de afanes y de avaricia, creyendo que lo que Dios quiere son obras. Meditemos cada día en la palabra y pidamos al Señor que nos dé fuerzas, pidamos al Señor que nos enseñe a someternos en la palabra. Ya no lo miremos como un libro más, que de pasta dura, que de pasta de piel, que color roja, que blanca, que negra. Ya no lo miremos como un libro más, porque no es la letra. Escuche, es la palabra de Dios. No es el papel, no es el material. Es cuando esta palabra llega a ser para mí palabra de Dios, significa que es una palabra infalible. Significa que es una palabra que no la puedo cuestionar. Significa que me voy a someter a ella y que Dios me va a ayudar
para que yo obedezca. Nuestra obediencia no la podemos cubrir con nuestras obras, creyendo que lo que Dios está buscando son obras. No, mira qué dice Efesios 2:10, por favor. Lo hemos repasado. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Las cuales, ¿qué dice? Dios ya preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Quieres tú presentar una obra buena? Nos da margen a pensar por un momento que lo que Dios está buscando son nuestras grandes obras. No. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De qué nos está hablando este versículo? ¿De la capacidad humana? ¿De qué nos está hablando este versículo? ¿Que el hombre es todopoderoso? Nos está hablando de la grandeza de Dios. Nos está hablando de la soberanía de Dios. La pregunta es, ¿podemos ver en este versículo la grandeza, la soberanía de Dios? Cuando podamos ver esta grandeza de Dios, la soberanía de Dios, nuestras vidas se van a volcar hacia Él. Para el nacido de nuevo, no hay otra cosa que lo motive si no es Cristo. Para el no nacido de nuevo, para el simpatizante, cualquier cosa lo motiva. Para el niño en Cristo, lo motiva cualquier cosa. Pero esto es una revelación del Espíritu Santo. Amados hermanos, la Biblia habla de estos hombres que tuvieron oídos para oír. Tuvieron oídos para oír el mensaje de Dios. No todos salieron de Babilonia. No todos oyeron, no todos obedecieron. ¿Por qué Dios metió a esas dos tribus a Babilonia? Por el linaje que se tenía que conservar, el linaje de Abraham, la promesa del Mesías. Cuando Dios mete al pueblo de Israel a Egipto como esclavo, al principio no entraron como esclavo, pero al tiempo llegaron a ser esclavos, porque llegaron a ser muchos. Se dice que cuando sale el pueblo de Egipto, eran más de 2 millones de personas. De esos 2 millones que salen de Egipto, ¿cuántos de ellos entran a la tierra prometida? ¿El 10%? Josué y Caleb. 2. ¿No ha pensado por un momento en eso? ¿Cómo quisiéramos que todo mundo tuviera oídos para oír? Pero no es así.
entran solamente 2 a la tierra prometida. Para formar a esos 2 hombres que van a la tierra prometida, ¿cuántos hombres se necesitaron? ¿Ah? Escuche. Para formar a esos 2 hombres se necesitaron 2 millones. Hermanos, ¿y qué vamos a hacer en el cielo si somos tantos y tantos y tantos? ¿Y dónde el Señor va a agarrar tantas coronas? Por eso Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. La convicción la tienes que tener tú. Cada uno. Cada uno. Bueno, yo y mi esposa. No metas a tu esposa. Primero mete. Yo y al final yo. Tú. Amados hermanos, Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Muchos son los llamados, pero los escogidos. Ahora, tú tienes que tener convicción del Espíritu Santo si eres escogido. Un rasgo de que somos escogidos y que cada día vamos creciendo en ese rasgo. ¿Cuál es? Lo que se debe ir manifestando en nosotros cada día más y más, porque somos escogidos, ir creciendo, ir madurando, es aprender de mí, que soy manso y humilde. Que cuando Dios habla, aquí está su palabra, escuche, Dios habla a través de ¿qué? De su palabra. Que cuando Dios nos habla a través de su palabra, tomemos la palabra con mansedumbre, desechando pues toda malicia, todo engaño. Recibamos, ¿cómo? Con mansedumbre, ¿qué? La palabra, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Estamos recibiendo la palabra con mansedumbre? O ni bien el pastor ha comenzado a hablar, dice, ahora que por mí va a predicar. ¿Por quién más? Escuche, aprended de mí que soy manso y humilde cuando Dios me habla. ¿Está conmigo? Manso y humilde cuando Dios me está hablando a mí. Yo sé cuando Dios me habla. Tú debes de saber cuando Dios te habla, porque soy su hijo. Pero cuando simplemente soy un oidor y termino diciendo, el hermano cree que me va a convencer, por muy barbón que esté, no va a convencer. Amados hermanos, cuando llegamos a pensar por un momento así, tenemos que ir al Señor y pedir que Él tenga misericordia de nosotros y que quiebre este corazón duro. Señor, cámbiame este corazón de piedra. Pon en mí un corazón de carne sensible. Quiero ser manso y humilde ante tu palabra,
Porque cuando soy manso y humilde ante la palabra de Dios, se va a reflejar en el pueblo. Y voy a estar dispuesto a dar lo mejor de mi vida. ¿Para quién? Para el cuerpo de Cristo. Esa parte necesitamos por un momento pararnos y analizar nuestro corazón. ¿Cómo estoy tomando la palabra de Dios? ¿Es para mí palabra de Dios? ¿Soy de los ofrecidos o de los escogidos? Aunque termine igual la palabra, pero hay mucha diferencia. ¿Tú sabes? Cada uno en particular sabe. ¿Cómo yo puedo confirmar lo que por un momento creo? ¿Cómo yo puedo confirmar lo que por un momento pienso entender? Cuando la palabra de Dios la recibo con mansedumbre y humildad. Cuando la palabra me lleva a humillarme y me lleva a decir: Señor, ten misericordia de mí. Cuando la palabra quebranta en mí, cuando la palabra me limpia, me purifica. Las familias ahora han salido de Babilonia, pero ahora surge la purificación, la limpieza. Pero esa purificación viene por la misma palabra de Dios. Esdras capítulo 10, versículo 23, léalo por favor. Esdras aleluya. Esdras capítulo 10. ¿Lo tiene usted? Esdras capítulo 10, versículo 23. Ahí nos quedamos hace como, 18 domingos atrás. Usted haga sus cuentas. De los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía. Este es Kelita. Ya no vamos a avanzar más, ya no va a dar tiempo. ¿Quiere usted estar 4 horas por cada nombre aquí? Le damos. Nos vamos a quedar en Kelaía. Un hombre más que se puso en la fila y fue a anotarse voluntariamente y dijo: yo voy a echar fuera a la mujer extranjera que me traje. Esto es una obra de Dios. Cuando es una obra de Dios, voluntariamente. Cuando es una obra humana, hay que empujar. Hay que hacer fuerza. Cuando es una obra humana, hay que regañar. Y eso no es bueno. Esdras capítulo 10, 23. De los hijos de los levitas, Josabá, Simei, Kelaía, este es Kelita. Kelaía, decimos que es un hombre más que fue voluntariamente a anotarse. Y dijo: estoy dispuesto a obedecer. Kelaía significa Jehová es mi luz, o Jehová es luz. Pero de Kelaía se deriva Kelita. Y Kelita significa pobreza.
Me gustó este nombre. Significa Jehová es luz, Kelaía. Pero Kelita significa pobreza. Amados hermanos, si Dios no es la luz de nuestro camino, nunca estaremos dispuestos a dejar nuestros compromisos. Si Dios no es nuestra luz, nunca estaremos dispuestos a someternos a la palabra de Dios. Porque resulta que la palabra de Dios siempre va a ir en contra de lo natural, de lo terrenal. Porque nos está llevando la palabra a una formación, el carácter de Cristo. Repito, Kelaía significa Jehová es luz. Si Dios no es nuestra luz, seguiremos en la oscuridad. Seguiremos viendo la palabra de Dios o este libro como algo sagrado, pero no digno de confianza. Vamos a admirar y decir, wow, qué maravilloso libro, pero no vamos a estar dispuestos a obedecer. Pero sí, muchos que admiran, muchos que reconocen que es palabra de Dios, están dispuestos a recibir la bendición de Dios. Pero eso no es así. Satanás también cree y tiembla. También Satanás reconoce que eso es palabra de Dios, pero no está dispuesto a obedecer. Ahora, el hombre, el cristiano, es que, para ser sinceros, venimos a Dios, pero venimos con una mente tenebrosa. Venimos con un corazón. Usted mira una prenda. No hay la prenda. Usted mira una prenda y la ve bonita. Y dice, qué bonita se ve esa prenda. Cómo lucen los botones. Mira, tal parece que en cada botón tiene un diamante. Porque hace un destello, mira. Qué bonito corte. Y la mujer es muy dada a eso, a escanear. Ya por naturaleza lo trae el escáner integrado. Y está checando. Pero si esa prenda se lo enseñaran al revés, ¿qué dijera? Y se la presentan como algo precioso, ¿qué iba a decir? No. ¿Y los botones? Mira, las costuras se ven. No es que así está la moda. No, por muy buena que esté la moda, pero no. ¿Qué tal si nos dieran la vuelta? ¿Qué tan guapos quedaríamos? ¿Qué tan hermosos quedaríamos? ¿Qué tal si nos dieran la vuelta? ¿Sabes qué necesitamos? Que Dios abra nuestros ojos para darnos cuenta que nuestra realidad nos avergüenza. ¿O no es cierto? Eso es. Ojalá y el Espíritu Santo nos esté enseñando la parte oculta de nuestro corazón. Venimos al Señor y cuando venimos al Señor traemos un corazón malo, no, malísimo. Sucio, no,
de lo peor. Tenemos una mente inclinada totalmente al mal. Orgullosos, vanidosos, asquerosos. Bueno. No, hermano, ahí me está ofendiendo. ¿Qué se siente usted de San Miguel Allende o qué? Amados hermanos, es que cuando venimos a la palabra de Dios, se nos terminan nuestras obras, se nos terminan nuestros logros. Si Dios no es nuestra luz, nunca vamos a ver, nunca vamos a poder ver lo que hay dentro de nosotros. Aquí está Kelaía, y Kelaía significa Jehová es luz. Pero aún, escuche, en esa condición de oscuridad, en esa condición precaria, difícil, con ese corazón duro y de piedra, Dios en su misericordia está haciendo una obra. Dios en su misericordia nos ha llamado y ahora una obra divina se está llevando a cabo en ellos. Y todo aquel que está dentro de esa obra, dentro de ese proceso divino, tiene por un momento quizás algunos segundos de lucidez. Porque si bien somos sinceros, muchas veces nos creemos perfectos. Muchas veces creemos que estamos bien. Muchas veces creemos que somos los más obedientes. Muchas veces creemos que somos los mejores. Pero eso es vivir en la oscuridad. Pero cuando viene la palabra, por un momento tenemos un flashazo de lucidez y nos entra la luz de Dios y nos avergüenza y decimos: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Me doy a entender? Pero es el Espíritu Santo que entra y nos enseña. Estamos en la oscuridad, estamos creyendo, pensando, buscando las cosas de la tierra, derechito al infierno, y viene la luz de Dios y por un momento nos enseña. Tenemos que terminar en el arrepentimiento. Tenemos que regresar y decir: Señor, perdóname, enséñame. Señor, me avergüenza esta actitud que he tomado. Señor, ¿en qué momento o qué estaba pensando? Porque siempre hay momentos de lucidez. Y no viene de nosotros, viene de Dios por su misericordia. Amén. Estoy hablando de elegidos de Dios. ¿Cuántas personas escuchan la palabra de Dios y dicen: sí, está muy bonita la palabra, sí, el mensaje es muy bonito, pero hasta ahí está bien? No podemos decir que somos elegidos y seguir en la necedad. No podemos decir: soy elegido, y seguir en la terquedad de mis pensamientos. Pero mire la misericordia de Dios. Repito esto, que aún en medio de esa terquedad, en medio de esa necedad, Dios nos alumbra y nos enseña. ¿Nos vamos a quedar en el mismo lugar o nos va a llevar a sentir lo que sintió Esdras? Dolor en su corazón, tristeza. Pero ese dolor, esa tristeza lo llevó a volverse a la palabra. Amados hermanos, ¿usted cree que para Esdras no era algo
humanamente difícil ordenar que todos los hombres que tomaron mujeres extranjeras tenían que regresarlos? Era más fácil que lo mataran a él y levantaran a otro líder. Pero cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, estamos dispuestos a lo que dijo Pablo. No solamente que me amarren, no solamente que me den de golpes, sino a morir por el Señor. Queridos hermanos, Nabucodonosor, un hombre que construyó una de las maravillas del mundo, y hizo de esas maravillas del mundo algo muy atractivo, porque fue un capricho de su esposa, de su reina, los jardines colgantes. Y se admiraba esos jardines a una distancia considerable. Pero de pronto dijo Nabucodonosor: mi poder, mi capacidad. De pronto dijo Nabucodonosor: vaya, lo que yo he hecho. ¿Y cómo terminó? Vamos a traer a Nabucodonosor para que entre a aquel lado. Terminó comiendo zacate como bestia. Le creció el pelo, le creció las uñas. Pero en esa condición terrible que estaba, tuvo un momento de lucidez. Tal vez hemos comido zacate como Nabucodonosor. Sí. Más seguro que sí. Pero el Espíritu Santo en un momento nos revela y podemos reconocer la grandeza de Dios. Y cuando Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios, Dios lo puso una vez más como rey. Pero fue de Nabucodonosor que se levantó, fue su fuerza de voluntad que lo regresó al palacio. No, fue Dios. Nos estamos dando cuenta que cada vez nuestros apoyos, nuestras grandes ideas, nuestros planes, el día de mañana nos van a avergonzar. Porque nuestros planes, nuestras ideas, nuestra capacidad está fundada sobre el orgullo, sobre el egoísmo, sobre nuestra necedad. Me llama la atención lo de Abraham. Nace su hijo Ismael. Y celebra en grande que nació su hijo y fue varón. Y tal parece que era el hombre de la promesa, era el hijo de la promesa. Abraham al principio no dudaba que él era el hijo de la promesa. Dios ha oído mi petición y me dio un hijo de Agar y fue varón. Pasado el tiempo, cuando Abraham maduró, ¿le alegró eso? No, se sintió avergonzado. Como hijos, como llamados, tenemos la luz de Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia, no venimos solamente a calentar la silla o para que me mire el hermano o a ver qué pasa.
No, tenemos que venir con esa hambre. Señor, habla a mi vida, enséñame, redarguye. Mi corazón exhorta, Padre mío, quebrántame. Porque hay un deseo ardiente en nuestros corazones de obedecer. De ya no seguir haciendo nuestra voluntad, sino de obedecer lo que la Escritura dice. Porque ayer en la noche estuve postrado, llorando, clamando, viendo mi condición, viendo el Espíritu Santo y me dio vuelta y ¡buah! Sentí que me moría. ¿Eso pasó? ¿O qué pasó en nuestros corazones? Mañana le voy a hacer un favor al pastor en ir a la iglesia. Que me mire. Que luego me anda llamando. ¿Cómo necesitamos que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en sus hijos? ¿Usted es hijo de Dios? Si usted es hijo de Dios, si somos hijos de Dios, podemos ver la prenda al revés. Podemos ver cuánta necesidad tenemos de Dios. Podemos ver que lo mejor que podemos hacer es someternos a su palabra. Podemos ver que el tiempo que ha pasado, hemos perdido mucho tiempo. No podemos regresar. Aunque compremos la máquina del tiempo, no vamos a regresar. Pero sí podemos redimir el tiempo. ¿De qué manera? Teniendo oídos para oír. Teniendo oídos para oír. Amados hermanos, Saúl, 1 Samuel 15:14, lo leamos para entenderlo mejor. Del 13, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: yo ya cumplí. ¿Eso le dijo? Mire qué palabras tan bonitas utilizó aquí Saúl. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Lo encontró? Lo leamos en voz alta. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo, calma, coita. Bendito seas tú de Jehová. Ese bendito seas tú de Jehová, wow, lo resumieron ahí. Mi profeta, qué gusto verte, en serio, ¿no sabes qué? No. Me quedo sin palabras de poder tenerte. Me honra tu presencia, Samuel. Mira, he preparado algo para ti. Un cabrito al horno. En serio, pasa, Samuel. Está alabando. Realmente eres un elegido, eres un llamado, realmente eres esto. Y allá está Samuel inflándose. ¿Eso pasó con Samuel? No. Pero Saúl está utilizando esas palabras, está
exaltando a Samuel. Bendito seas tú de Jehová. Y luego dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Después que lo alabó, después que exaltó a Samuel en el nombre de Dios, le dice, yo he cumplido. ¿Cumplió? Es algo, una característica del hombre. Yo he cumplido. Yo he hecho. Yo tengo capacidad. ¿Cumplió Saúl? Sí cumplió. Pero no la palabra de Jehová. Cumplió como él quiso, obedeció como él quiso, pero no se sometió a la palabra de Dios. Lo que no pasó con Esdras. Esdras leyó la palabra, recordó la palabra, y cuando vio que la palabra decía que no se podía admitir mujeres extranjeras, eso produjo en su corazón dolor, llanto, y llamó, convocó al pueblo y dijo, no podemos estar así. Porque lo que esperamos es la venida del Mesías. Los ojos de esos hombres estaban en la venida del Mesías. ¿Dónde están nuestros ojos ahora? Pero Saúl dijo, yo he cumplido. Y tuvo ese valor de decir, he cumplido la palabra de Jehová. En ocasiones tenemos mucho valor en decir, yo he cumplido. Y yo he obedecido y yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero sabe, ese yo he cumplido nos debe avergonzar ahora. Porque no es cierto. Le quitemos la palabra de Jehová y lo dejemos en yo he cumplido. Ahora sí. Porque he cumplido conforme yo creo, conforme yo pienso. Porque cuando sea conforme a la palabra de Dios, no será así. Saúl, versículo 14. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. A Saúl viene el profeta y Saúl le están poniendo el reflector. No un destello de luz, el reflector le están poniendo para que se dé cuenta de su error. Él se queda en su necedad. ¿Qué oía Samuel? Dice, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos. ¿Podía oír eso Saúl? No podía oír eso. Para Samuel, las ovejas y las vacas era algo molesto. Porque era el resultado de la rebeldía, era el resultado de la desobediencia. Pero hay carne, pero hay producción. Mira, no digas nada, pero todo esto es tuyo, esta parte es tuya. Pero he hecho esto, he hecho aquello, pero para Samuel era algo no agradable lo que estaba oyendo. ¿No será que a nosotros nos pasa eso? Lo que para Saúl era algo agradable, para Samuel solamente miraba el resultado de la desobediencia, de la rebeldía. ¿No será que nos está pasando eso?
Pero eso sí, seguimos pensando que obedecemos como conforme la palabra de Dios. Para Saúl, el balido de ovejas y el bramido de vacas lo hacía sentirse orgulloso. Pero Samuel no. Samuel produjo en su ser eso, coraje, ira. Porque no era lo que Dios había dicho. Y Saúl respondió. Sorpresa, Samuel. Sonríe, Cristo te ama. Y Saúl respondió: te tengo una sorpresa, Samuel, que te vas a ir de espalda. Los han traído. Note qué palabras utilizó. Y Saúl respondió: de Amalek, ¿qué dijo? ¿Los han traído? ¿O quedaba mejor los trajimos? Los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Los han traído? ¿Perdonó? Para saciarlas, para sacrificarlas a Jehová, ¿qué? Nuestro Dios, tu Dios. Se pone interesante esto. A mí me gusta. No sé si a usted le causa sueño, pero a mí me gusta esto. Dice, eso lo hemos traído, el pueblo lo trajo y el pueblo perdonó esto. Dice, pero buena intención tuvieron para sacrificarlas a Jehová tu Dios, no nuestro Dios. ¿Cómo lo termina la frase? Con un broche de oro. Lea lo que dice la terminación. Pero lo demás que dice, ahí sí se incluyó. Ahí sí se puso en primera fila. Los han traído, culpó al pueblo, que el pueblo había perdonado. Ojo aquí, pregunto, ¿Saúl se daba cuenta que era un error lo que había hecho? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero esa luz, ese faro que le están poniendo, ¿lo llevó al arrepentimiento? ¿Qué vas a hacer con el faro que Dios te está poniendo hoy? ¿Tomarás la actitud de Saúl? ¿Para qué vine hoy? Dale gracias a Dios que estás aquí. Interesante. ¿Cuánto podemos aprender de esto? Saúl se está dando cuenta, le están poniendo la luz, pero no lo lleva al arrepentimiento. Su corazón no está dispuesto a arrepentirse. Eso le pasa al simpatizante. Se da cuenta e inmediatamente busca una excusa, un culpable, y no se vuelve a Dios. El pueblo perdonó para sacrificar a tu Dios. ¿El Dios de Saúl era el mismo Dios de Samuel? Pregunto. ¿El Dios de Saúl era el mismo Dios de Samuel? ¿Sí o no? Pregunto, conteste sin miedo. No lo vamos a expulsar. ¿El Dios de Samuel era el mismo Dios de Saúl? No. Así se escucha aquí. No. No era el pueblo, no era el Dios. Por eso le marcó y dijo, tu Dios.
¿Yo sentarme con los hipócritas? ¿Yo revolverme con ese pueblo? Tiene razón. Estás en lo correcto. Porque no es parte de él. El Dios de Samuel no era el Dios de Saúl. Saúl le está diciendo a Samuel: mira, Saúl, Samuelito, como quieras, tranquilo. El pueblo te quiere tanto que cuando vimos esas ovejas y esas vacas, alguien tuvo una revelación y dijo: momento, Samuel nos está pide ovejas, vacas, le llevemos esto. Y va a estar contento, feliz. Se lo llevemos. Y todo el pueblo y aún el rey ordenó y dijo: qué buena revelación. Entonces mira, Samuelito, el pueblo, hicimos un acuerdo y dijimos: se lo vamos a llevar a Samuelito para que deje de estar pidiendo. Se ve muy clara la diferencia entre un simpatizante y un hijo de Dios. Lo que le provoca al simpatizante, la rebeldía, y lo que le provoca al hijo de Dios, la rebeldía, dolor. Ese simpatizante le provoca alegría. El simpatizante trata de agradar a Dios por sus obras, aunque esas obras estén fuera de la palabra. Le interesa quedar bien con el pueblo. Le interesa ganarse el corazón del hombre. Saúl, el pastor de Israel, tiene una mega iglesia de puro simpatizante. Se apuntó. En primera fila se anotó cuando usó la palabra destruimos. El simpatizante se da cuenta que no debe seguir en el afán, en su necedad, pero lo ignora. El simpatizante se apunta cuando algo sale bien, pero cuando algo sale mal, el pastor tiene la culpa. Llámelo, por favor. Esto nos lleva a analizar lo que hay en nuestro corazón. Nos están poniendo ahora al revés. Usted quiere tener esa imagen literal y verse llegando a su casa, busque la mejor prenda que tenga y dele vuelta. Y se va a dar cuenta: así estoy. Yo me imagino un muñeco de peluche metiéndole la mano y dándole vuelta. Eso tiene que pasar en su corazón. El estándar a seguir se eleva. Y cuando el estándar a seguir se eleva, nos damos cuenta que no vamos a poder. Nos damos cuenta que estamos atrapados con el balido de ovejas y el bramido de vacas. Nos damos cuenta que estamos atrapados pensando que hemos obedecido a Jehová. Por ningún rincón, que no hay rincón, pero por ningún rincón de la doctrina habla: disfruta la vida plena, rompe los cielos. Escuché un mensaje, leí un mensaje ayer que decía: un profeta fulano de tal y se rompieron los cielos. Y yo pregunté: ¿y ahora cómo lo vamos a construir? La gente quiere romper los cielos, pero ¿sabe? Quiere encontrar la olla o el perol de oro. Baja la bendición.
La bendición está de arriba, tienes que bajarla. Si no es video para bajarlo, ni memes que hace el hermano. No. El cristianismo ha caído en un bache terrible, que ahora no se busca la palabra, ahora se busca sentirse bien. ¿Qué miras? ¿Qué oyes? ¿Qué palabra profética te dieron? ¿Qué leía? Jehová es luz. No está buscando la emoción. Que leía Jehová es luz, no está buscando la emoción. Está sometiendo su vida a la voluntad de Dios. Como pastores necesitamos estar conscientes de la responsabilidad que tenemos día tras día de enseñar la palabra de Dios. ¿Hacia dónde estamos guiando al pueblo? No se trata de agradar al pueblo, no se trata de ser un pastor con carisma, no se trata de eso. Segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, lea por favor. Dice la escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, necesitas estar consciente que un día vamos a rendir cuentas. Estar consciente, Timoteo, de la responsabilidad que tenemos. Pablo le está dando esas recomendaciones a Timoteo. No porque eres Timoteo, no porque fuiste mi discípulo, no porque eres el pastor, no se te va a pedir cuentas. Con mayor razón. ¿Hacia dónde guiaste al pueblo? Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Ojo aquí, por favor, le dice que prediques la palabra. ¿Qué se tiene que predicar? ¿Qué está predicando Esdras? La palabra. ¿Qué está predicando Samuel? La palabra. No somos llamados a predicar nuestras revelaciones, nuestras metas, lo que vamos a hacer este año, nuestros logros. No. Cuando una iglesia es inundada por las actividades y la motivación de la iglesia está en las actividades, es el balido de ovejas y el bramido de vacas. Atrae mucha gente. ¿Cómo que no? No lo dudo. Puedes abarrotar los lugares, es cierto. Se hace. Porque se endulza. Porque es una palabra adulterada, acomodada al corazón del hombre. Cuando una iglesia ha inundado las actividades y la motivación está en las actividades, es porque se ha hecho un lado la palabra. Ahora, el cristiano inmaduro se va al extremo y siempre busca el extremo. Bueno, por eso yo no hago nada. No, hay mucho trabajo que hacer. Hay que predicar la palabra de Dios en Puiltic, hay que ir a la mate a predicar, hay que predicar en Berriozábal. Se está evangelizando los días sábados en Berriozábal. Los hermanos que tienen la fecha, es hermano Lauro, es hermano Héctor. Eso es parte de, pero no es obligatorio. No. Si te duele, no es obligatorio. El Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer de su buena voluntad. ¿Está conmigo? Pero mi actividad no es mi motivación. Mi motivación sigue siendo la palabra de Dios. Sigue siendo Cristo, sigue siendo obedecer la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Las actividades motivan al pueblo, sí es cierto. Motivan al pueblo a darles. Usted les toca esa parte de la avaricia y los deja uno, pero en la calle. Pero alejamos el corazón de la verdad y eso nunca podemos caer en semejante error.
Si el pastor no predica la palabra de Dios, se convierte en un demagogo, complaciendo al pueblo, dando esperanzas tras esperanzas, y son falsas esperanzas. Por eso la Biblia dice que predique la palabra, luego dice que instes, rogar, repetir. Pero repetir la palabra de Dios, la palabra escrita. Pero nos dice al final, con toda paciencia, luego le dice, redarguye. Redarguir es decir la verdad. Es decirle al pueblo que está equivocado, es hablarle de la verdad. Eso es uno de los aspectos claves que el pastor debe tomar en cuenta. Por eso Pablo le dice a Timoteo, redarguye. Luego dice, reprende. Esta es una palabra aún más fuerte que denota una expresión de una fuerte desaprobación. Pablo considera como un deber de cada pastor, un deber que no podemos evadir, de enseñar, de guiar al pueblo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y esto es para nuestra formación, para la formación del verdadero discípulo. Escucha aquí, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Es para todos la palabra? No, que nos quede claro. Si tú estás buscando una palabra que alimente tu ego, no es para ti. Amados hermanos, el problema está en el corazón del hombre. ¿Queremos oír la verdad o qué queremos oír? El problema está cuando se alaba y se enaltece el hombre y se le dice, tus sueños se van a cumplir, tus propósitos se van a cumplir. Debe de ser un hombre de propósitos, un hombre de sueños. Caemos en el balido de ovejas y en el bramido de vacas. Lo que nos queda claro es que la palabra es para los hijos de Dios. Que exhortes con toda paciencia y doctrina. Paciencia, corazón tratado. Doctrina siempre es de acuerdo a la palabra. Porque la Biblia es muy clara en decir y en avisarnos. Porque dice la Biblia, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué dice la palabra? Predica, insta, redarguye, reprende, exhorta. Porque lo que le viene al cristiano es esto: tiempos cuando no estarán dispuestos a sufrir la sana doctrina. Por el Espíritu Santo Pablo está mirando esto. ¿Se equivocó el Espíritu Santo? No. Esto se iba a dejar venir en contra de la iglesia. Dice, tendrán comezón de oír y estos se amontonarán. Habrá muchos perros, le llamó Pablo. Conforme, que hablarán conforme al oído del simpatizante. Y apartarán, dice el versículo 4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dios tenga misericordia de nosotros. Como necesitamos que la IA significa Jehová es luz. Si Jehová no es nuestra luz, no podemos ver. Si Jehová no es nuestra luz, no podemos entender. Por eso del nombre que la IA se deriva, Kelita, y significa pobreza. Esa es nuestra condición. Pobres. Esa es nuestra condición delante de Dios.
Bienaventurados son los pobres. Jesús lo dijo. No dijo los sabios, los entendidos, no. Bienaventurados son los pobres. Si Jehová es nuestra luz, terminaremos clamando su misericordia. Pero si Jehová no es nuestra luz, terminaremos en nuestra necedad y en la oscuridad, como terminó Saúl. A un Dios le pone el faro y no quiso volverse a Dios. Remarcó, pintó su raya cuando le dijo: esto que he preparado, estos animales es para Jehová tu Dios, pero no me tomes en cuenta en eso. ¿Sabía usted que en la misma iglesia hay personas así? La pregunta surge: ¿Él es tu luz? Póngase de pie, por favor. Yo me rindo a Él. Si Él es nuestra luz, Él enderezará nuestros pasos. Yo me rindo a Él. Si Él es nuestra luz, Todo a Cristo. vamos a tener ojos para ver Yo me entrego. nuestra condición. Quiero serle fiel. Así como estás, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos un momentito. Y yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Y medita por un momento en la palabra que Dios te ha hablado en esta mañana. Todo a Cristo yo Y de saber me que entrego, quiero serle no es nuestra capacidad. fiel. Y de saber que no es nuestra fuerza. Yo me rindo a Él. ¿Fue clara la palabra de Dios en tu vida? Y yo me rindo. ¿Fue clara la palabra de Dios a tu corazón para ordenar tus pasos, Todo a Cristo. para guiar tus pasos en Él? Yo me entrego. Quiero ¿O queremos seguir serle en nuestro propio camino? fiel.